Bienvenidos a este nuevo canal, DecoEcodis, creado para compartir con ustedes soluciones para mejorar tu hogar y calidad de vida enfocado desde el diseño. El tema que se tratará a continuación tiene que ver con el control de moho en nuestras viviendas. En este video se abordarán algunas de las causas de estos males y algunos métodos para controlarlos y, por qué no, eliminarlos. Empecemos. Causas de la aparición del moho. El moho en los baños y closets puede aparecer por varias razones. Ventilación incorrecta. Esto es lo que casi siempre genera moho y hongos en los baños y closets. Cuando nos duchamos, el aire se condensa y si la condensación no se libera, se acaba asentando en las paredes, techos y muebles del baño, lo cual propicia la aparición de moho, hongos y otras bacterias. Humedad. Los baños son posiblemente las áreas más húmedas de cualquier hogar, en gran parte como resultado de todos los accesorios de plomería que contienen. Si no se controla adecuadamente, toda la humedad causada por el agua utilizada en los lavabos, duchas e inodoros eventualmente dará paso a la formación de moho y hongos. Lechada rota. El deterioro de la lechada o junta entre las baldosas de muros y pisos es otra causa común de moho y hongos en el baño. Si la lechada ha comenzado a agrietarse o astillarse, la humedad del vapor de la ducha puede llegar fácilmente a los lados y la parte posterior de las baldosas. La consecuencia de esto es que siempre haya un residuo de moho y hongo que, por más que limpies el baño, continúa ahí. Falta de luz solar o mal ventilados. El moho es un tipo de hongo que crece en lugares húmedos. Se desarrolla en edificios con excesiva condensación, falta de luz solar o mal ventilados. Es importante tener un buen mantenimiento y realizar inspecciones regularmente para prevenir estas apariciones. El moho o los hongos también crecen en el interior de algunos muebles. ¿Te ha pasado que al cabo de unas semanas tomas un vestido que llevas tiempo sin usar y de repente está manchado por la presencia de moho? ¿O tus zapatos favoritos para ocasiones especiales están manchados? Las causas principales de la humedad en los edificios pueden ser varias. Humedades por filtración directa. Son las más habituales y la causa principal es una mala impermeabilización del edificio. Las que aparecen con más asiduidad son las que tienen su origen en la lluvia. Se filtra el agua del exterior al interior, principalmente en las placas de cubierta o azoteas, juntas de dilatación y paredes en unión con el suelo. Humedades por condensación. Este tipo de humedad se produce cuando el aire caliente y húmedo entra en contacto con una superficie fría, lo que provoca que el vapor de agua se condense y forme gotas de agua. Humedades por capilaridad. Este tipo de humedad se produce cuando el agua sube desde el suelo a través de los poros de los materiales de construcción, debido a la acción capilar. Humedad introducida durante la construcción. Esta humedad puede ser introducida durante el proceso de construcción del edificio, a través del uso de materiales húmedos o por la exposición del edificio a la lluvia durante la construcción. No está de más mencionar que es importante tener un buen mantenimiento de las tuberías y realizar inspecciones regularmente para prevenir estas apariciones. Aquí te dejo algunas sugerencias para prevenir la aparición de moho en baños y closets. Mantén el baño limpio. Quita el polvo del baño una vez por semana como mínimo. No solo el baño, tus closets por dentro también. Esto por una sencilla razón y es que el moho se reproduce más rápido y en mayor cantidad en ambientes con polvo. Ventilación. Asegúrate de que haya una buena ventilación en la habitación. Utiliza extractores de aire en los baños y cocinas. En el caso de que este sea interior, puedes ayudarte de un deshumidificador o del aire acondicionado. Secar áreas húmedas. Limpia regularmente las superficies con productos antimoho, seca adecuadamente las áreas húmedas y repara cualquier filtración de agua o problema de humedad. Por eso ten a mano silicona antimoho para sellar las juntas de algunas baldosas. Asegúrate de que el aire en tu casa circule libremente. Use los extractores que ventilan hacia el exterior de la casa en la cocina y el baño. Asegúrate de que tu secadora de ropa ventile hacia el exterior de tu casa. En caso de no poder hacer esto o no contar con estos elementos, abre al mismo tiempo dos ventanas opuestas de tal manera que el aire pase por la mayor cantidad posible de espacios recorriendo la casa. Esta circulación de aire evita la aparición de moho en algunos espacios y muebles. Para el caso de los muebles, si las puertas tienen este tipo de bisagra, sepáralas un poco al instalarlas y tendrás aire circulante al interior. También puedes utilizar paneles perforados para que el aire circule. Si estos paneles se encuentran puestos en extremos opuestos, mejor será el resultado.
Anímate. Cuéntanos, ¿has tenido que luchar contra este tipo de moho? Por favor, deja los comentarios de tu experiencia abajo. Ahora, si te gustó este video, compártelo a tu familia y amigos. Y por favor, no olvides obsequiarme un like, algo que no te toma mucho esfuerzo, pero a mí me ayudas un montón. Y por otra parte, activa la campanita. Esto es de Coecodis, un canal creado para mejorar tu hogar y calidad de vida incorporando soluciones de diseño.